Datos curiosos en Daniel capítulo 3. Número 1. El campo de Dura. Daniel capítulo 3, el verso 1 nos da el nombre del lugar. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El libro del espíritu de profecía, llamado Mi vida hoy, en la página 70, declara: Dura fue la prueba que arrostraron estos jóvenes en el campo de Dura. Dura fue la prueba que experimentaron Sadrach, Mesach y Abednego. Perfección. Número 2. Los dos falsos profetas que fueron asados por el rey de Babilonia. Jeremías, el capítulo 29, el verso 21, habla de Acab, Sedequías, que profetizaban falsamente. El verso 22, la última parte: póngate el Eterno como a Sedequías y Acab, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego. Asó a 2, pero también quería asar a 3. Número 3. Babilonia usaba el sistema sexagesimal. 3 más 3 es 6. Pongamos un ejemplo mencionado en Daniel capítulo 3, el verso 1. 6 codos, 60 codos, hablando de las medidas de la imagen toda de oro de Nabucodonosor. Es interesante también notar que la profecía señala que las categorías de personas que les serán leales a la imagen de la bestia son también 6 categorías. Léase Apocalipsis capítulo 13, el verso 16. Perfección. Número 4. Jesús, el cuarto. Daniel capítulo 3, el verso 25, la última parte declara: y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. El espíritu de profecía en la Review and Herald, el 1 de febrero del año 1881, declara: Jesús mismo se colocó a su lado en el terrible horno y mediante la gloria de su presencia convenció al altivo rey de Babilonia de que no podía ser otro sino el Hijo de Dios. Sorprendente y maravilloso. Todo es perfección. Analicemos la sección titulada Los 3 Goliat, basado en Daniel capítulo 3. Número 1. Goliat de Gat. De acuerdo a 1 de Samuel capítulo 17, el verso 4, Goliat tenía una altura de 6 codos y 1 palmo, aproximadamente 3 metros de altura. El que lo enfrentó fue David, y eso está basado en 1 de Samuel capítulo 17, del verso 40 al verso 51. 1 de Samuel capítulo 17, el verso 12 nos dice que David era de la tribu de Judá. David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá llamado Isaí. 1 de Samuel capítulo 16 nos registra que David fue ungido como rey. Y 1 de Reyes, el capítulo 1, el verso 1, se le da el título de Rey David. Por lo tanto, David fue de la realeza. Número 2. Goliat, la imagen de oro. Daniel capítulo 3, el versículo 1 declara: después el rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Hagamos las conexiones entre el Goliat de Gat con la imagen de oro. Goliat de Gat tenía una altura de 6 codos y la imagen de oro tenía 6 codos de ancho. La conexión es 6 codos. Además de ello, también Goliat, al tener aproximadamente 3
metros de altura, era considerado gigante. La imagen de oro de Nabucodonosor medía de altura 60 codos, aproximadamente 30 metros de alto. Si a Goliat, por tener 3 metros de altura, era considerado gigante, ¿cómo consideraríamos a la imagen de oro con 30 metros de altura? Un súper gigante. El punto de conexión es que Goliat fue gigante y la imagen de oro también era un tipo de gigante por su altura. Ahora hagamos las conexiones entre David y Sadrach, Mesach y Abednego. David era de la tribu de Judá y los 3 hebreos eran del reino de Judá. Lo podemos leer en Daniel capítulo 1, el versículo 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá. Verso 7. A quienes el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesach y a Azarías Abednego. ¿De qué reino eran los 3 hebreos? Eran del reino de Judá. Tenemos una conexión entre David y los 3 hebreos. David era de la tribu de Judá y los 3 hebreos eran del reino de Judá. Hagamos la conexión entre David y los 3 hebreos desde este ángulo. David era rey, por lo tanto era de la realeza. Y los 3 hebreos, de acuerdo a Daniel capítulo 1, el verso 3. Entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas del linaje real de los príncipes. Con esto comprobamos que eran de el linaje real. También el espíritu de profecía lo corrobora. En el libro Profetas y Reyes, en la página 351, entre los que mantenían su fidelidad a Dios, se contaban Daniel y sus 3 compañeros. Desde la comparativa sencillez de su hogar judío, estos jóvenes de linaje real fueron llevados a la más magnífica de las ciudades y a la corte del mayor monarca del mundo. Se prueba entonces que David, siendo rey, era de la realeza. Sadrach, Mesach y Abednego eran también de linaje real. Esta es una conexión impresionante. Pero, además de ello, puesto que estos 3 hebreos eran de linaje real, implica entonces que eran descendientes del rey David. Así como David enfrentó a Goliat de Gat y lo venció, así también Sadrach, Mesach y Abednego, descendientes de David, enfrentaron al gigante de 30 metros de altura aproximadamente, la imagen de oro. Impresionante. Dios es perfecto. Número 3. Goliat, la imagen de la bestia. Para ello vamos a analizar Apocalipsis capítulo 13. En dicho capítulo encontramos 2 bestias. La bestia mixta o como leopardo. A esta bestia le pertenece Apocalipsis capítulo 13 del verso 1 al verso 10. Y tenemos la bestia de 2 cuernos. A esta bestia le pertenece Apocalipsis 13 del verso 11 al verso 18. Identifiquemos primero la bestia de 2 cuernos.
Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Podemos entonces observar que esta bestia de 2 cuernos sube de la tierra. Veamos la interpretación del espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos, en la página 493. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces queda definido que la bestia de 2 cuernos es Estados Unidos de Norteamérica. Ahora hablemos un poco sobre la bestia mixta o como leopardo de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Leamos Apocalipsis 13, el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Resaltamos que esta bestia mixta o como leopardo tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Apocalipsis 13 nos declara: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió a esta bestia. Hasta aquí tenemos ya varios datos. La bestia como leopardo o mixta tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Una de las 7 cabezas es herida de muerte y posteriormente sana. Identifiquemos a los 10 cuernos. Daniel capítulo 7, el verso 24 dice que los 10 cuernos son 10 reyes. Por lo tanto, en profecía, un cuerno representa un rey, es decir, poder civil. Los 10 cuernos representan a los poderes civiles. Las 7 cabezas, ¿qué representan? Para ello vamos a identificar una para identificar el resto. Apocalipsis 13, el verso 3 dice que fue una cabeza herida de muerte. Vamos a identificar esa cabeza. Conflicto de los siglos, en la página 636. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Entonces, la cabeza herida simboliza a la caída del papado. Por lo tanto, siendo el papado el máximo líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, implica que la cabeza representa un cuerpo religioso, una iglesia. Si una cabeza representa una iglesia, las demás también representan iglesias. Entonces, en la bestia mixta o como leopardo tenemos representado en el simbolismo el poder civil a través de los 10 cuernos. El poder religioso a través de las 7 cabezas. Ahora vamos a observar que la bestia de 2 cuernos va a ser una imagen, es decir, una copia de la primera bestia de Apocalipsis 13, la bestia mixta o la bestia como leopardo. Apocalipsis capítulo 13, el verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. La bestia de 2 cuernos se le va a permitir a que le dé aliento a la primera bestia, es decir, va a sacar una imagen, como lo dice el texto. Apocalipsis 13, el verso 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia en Apocalipsis 13? La bestia mixta o la bestia como leopardo. Es decir, la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos, va a ser una copia de la bestia como leopardo. Sigo leyendo Apocalipsis capítulo 13, el verso 16.
Y ordenaba que a todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Eso lo hará Estados Unidos de Norteamérica, simbolizado como la bestia de dos cuernos. Como Estados Unidos va a sacar una imagen, una copia de la bestia mixta o como leopardo, la va a duplicar. Esta copia está registrada en Apocalipsis capítulo 17, el verso 3. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierta de nombre de blasfemia. Obsérvese las conexiones. ¿Y por qué decimos que es una copia? Una imagen. La bestia de Apocalipsis 17, el verso 3, la bestia escarlata, tiene 10 cuernos, al igual que la bestia de Apocalipsis 13, el verso 1. La bestia de Apocalipsis 17, la bestia escarlata, tiene 7 cabezas, al igual que la bestia mixta de Apocalipsis 13, 1. ¿Por qué estas similitudes? Porque la bestia escarlata de Apocalipsis 17 es una copia de la bestia mixta de Apocalipsis 13 del 1 al 10. ¿Quién hará esta copia? Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay un detalle que tiene la bestia escarlata en Apocalipsis 17. Según lo que leímos en Apocalipsis 17, el verso 3, una mujer se sentará como el jinete de esa bestia. Veamos el título que la Biblia le da. Apocalipsis 17, el versículo 5. Y en su frente tenía escrito este nombre: Misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, el título que se le da a esta mujer es Babilonia. Veamos qué significa ese título para identificar a esta mujer. El conflicto de los siglos. En la página 431 nos dice: la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Sagradas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Entonces, Babilonia, el título que tendrá la mujer que se montará la bestia escarlata, es Babilonia. Y su significado es, según lo que hemos leído, las varias formas de religiones falsas. Por lo tanto, esta mujer representará todo el sistema falso de religión. La bestia escarlata con sus 10 cuernos tiene poder político, el poder civil, pero al sentarse la mujer, símbolo del sistema falso de religión, entonces habrá una combinación de lo civil y lo religioso. En otras palabras, habrá una unión entre la iglesia y el Estado, una religión internacional. ¿Quién hará esta unión, esta fusión? De acuerdo a la profecía, lo hará la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos de Norteamérica. Hermano y hermana, si usted está en ese país, alerta, alerta, alerta. Lo está señalando la profecía. Pero vamos a ver que Apocalipsis 13, el verso 11, señala que la bestia de 2 cuernos, como de cordero, va a hablar como dragón. Ahora, la bestia de 2 cuernos está hablando como cordero. Según San Juan capítulo 1, el verso 29, el cordero es símbolo de Cristo. Por lo tanto, la bestia de 2 cuernos está dando la cara actualmente de cristiana o de cristiano. Está como cordero ahora, actualmente. Pero la profecía señala que esta bestia de 2 cuernos va a hablar como dragón. Apocalipsis 12,
el versículo 9 nos dice lo que significa hablar como dragón. Apocalipsis 12, el verso 9. Y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Entonces, si hoy la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, está dando la cara de cristiano y habla como cristiano, llegará el tiempo que va a hablar como dragón. Y el dragón es el diablo y Satanás. Y Satanás lo único que hace es engañar. Por lo tanto, la bestia de dos cuernos en algún momento muy cercano va a engañar al mundo. Porque va a ser una copia, una imagen de la bestia mixta de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Y la va a duplicar en la bestia de Apocalipsis 17, la bestia escarlata, formando la unión entre iglesia, mujer, cabezas y estado, cuernos, en la bestia escarlata. Primera de Samuel, el capítulo 17, el versículo 10. Y agregó el filisteo, hablando de Goliat de Gat: hoy desafío las filas de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Qué es lo que hacía Goliat de Gat? Desafiaba al pueblo de Dios para que peleara uno o varios contra él. Ahora vamos a ver el antitipo, lo que se va a repetir en nuestro tiempo. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 4. Y adoraron al dragón, el diablo, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces nuevamente se dará el reto al pueblo de Dios. ¿Quién se va a animar a luchar contra la bestia? La que hará una unión entre iglesia y Estado es la bestia de Apocalipsis 17, la bestia escarlata. En algún momento se lanzará el reto de la unión de iglesia y Estado hacia el pueblo de Dios. Y ay de aquel que no tenga las características que tuvo David, que enfrentó al antiguo Goliat. Si queremos vencer al Goliat antitípico de nuestro tiempo, la bestia escarlata de Apocalipsis 17, tenemos que ser como David. La profecía señala al pueblo purificado, aquellos que van a enfrentar al Goliat de nuestros días. Zacarías, el capítulo 12, el versículo 8 declara: en aquel día el Eterno defenderá al habitante de Jerusalén. El más débil entre ellos en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Eterno ante ellos. Observamos que la profecía está indicando que habrá personas como David, y habrán tantas que dice: la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor. Veamos lo que nos interpreta el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 77. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Está pronosticando el espíritu de profecía personas, hermanos en nuestro medio que han sido tímidos, vacilantes en la iglesia. Dice que llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse por Dios. Así como el antiguo David se enfrentó al Goliat de aproximadamente 3 metros, así hoy nosotros los adventistas del séptimo día que sobrevivamos el juicio de los vivos, tendremos que hacer frente a un Goliat antitípico. Así como Dios intervino y protegió a David en el pasado, hoy intervendrá y protegerá a aquellos
que llegarán a ser como David, dispuestos a darlo todo, inclusive su propia vida. Todos los adventistas del séptimo día que logren ser como David, como lo indica el profeta Zacarías en el capítulo 12, el verso 8, como lo indica la profetisa Elena de White en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 77, ellos cumplirán esta profecía declarada por el Espíritu de Profecía en Profetas y Reyes, en la página 535. La iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Cantares 6, verso 10. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Gloria a Dios. Así como el David antiguo venció a Goliat, lo derrotó públicamente, de igual manera el pueblo adventista del séptimo día, la iglesia purificada, vencerá al Goliat antitípico, a la unión de iglesia y Estado. Así lo indica la profecía, así lo creemos, así lo predicamos. Ahora analicemos los 4 decretos de muerte. Número 1. El decreto de muerte del rey Nabucodonosor. Eso está descrito en Daniel capítulo 3, el verso 4. Entonces el pregonero anunció: se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas. En el término se manda está el decreto. Verso 5. Que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Verso 6. El que no se postre y la adore en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí está el drástico e injusto decreto de muerte. Número 2. El decreto de muerte del rey Asuero está registrado en Esther capítulo 3, el versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, viejos, mujeres y niños, en un mismo día, el 13 del 12º mes, que es Adar, para apoderarse de sus bienes. Verso 14. El texto del escrito se promulgó como ley para cada provincia y fue publicado a todos los pueblos a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día. Se promulgó como ley. Ahí está el decreto. Verso 15. Y los correos salieron deprisa por mandato del rey. Cuando el edicto fue dado en Susa, capital del reino, el rey Amán, se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa quedó conmovida. El edicto, ahí está el decreto de muerte del rey Asuero contra el pueblo de Dios. Profetas y Reyes, en la página 442. Engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos. Obsérvese que este decreto era un decreto de matanza contra el pueblo de Dios. Ahora analicemos el decreto número 3, el decreto de muerte de Dios. Eso está registrado en Ezequiel, el capítulo 9, el versículo 5 y el versículo 6. Y a los otros oí que les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Matad viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta que no quede ninguno.
pero no toquéis a ninguno que tenga la señal, y empezad desde mi santuario. Y empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. ¿Cómo va a ser esta matanza, esta destrucción? De acuerdo al profeta Amós, el capítulo 9, el verso 10, a espada morirán los pecadores de mi pueblo. ¿Quiénes lo realizarán con sus espadas? Los ángeles. Mateo capítulo 13, el verso 39, dice que los segadores son los ángeles. Mateo 13, verso 49, dice que los ángeles apartarán a los malos de entre los buenos. Testimonios para los ministros, en la página 46 nos declara directamente: la obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Este decreto de muerte directamente de parte de Dios está registrado en el espíritu de profecía también. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196 declara: el Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano. El Señor ordena, es decir, Cristo decreta, ordena. Se cita aquí Ezequiel 9, versos 5 y 6. El comentario de este decreto de muerte es el siguiente. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Este es el decreto que está en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y seguiremos alertando y avisando al pueblo. Colabore usted también compartiendo este tema con los demás. Así juntos cumpliremos la misión. Manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241, declara enfáticamente lo siguiente. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente, no obstante el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Número 1, va a ser literal. Número 2, el pueblo está dormido. Ayudemos a Dios a despertar al pueblo. Y es lo que hacemos con cada video. Número 4, el decreto de muerte de la bestia de 2 cuernos. Apocalipsis capítulo 13, el verso 15 y el verso 16 declara: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba, es decir, decretaba, que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. La bestia de 2 cuernos, que es identificada como Estados Unidos de Norteamérica, colocará un decreto de muerte, una ley en contra del pueblo de Dios. Los estudiantes sensatos de la Biblia sabemos que es la ley dominical. Estados Unidos la promulgará en contra de los guardadores del sábado. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 198 declara: el sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente incapaz de defenderse, dice el sello del Dios vivo. De acuerdo a Apocalipsis 7, el verso 2, el sello del Dios vivo lo tiene un ángel. Apocalipsis 7, el versículo 4, dice cuánto sellará ese ángel: 144,000. La cita que acabamos de leer dice: este pequeño remanente incapaz de defenderse. A los sellados se le llama pequeño remanente, porque serán los sobrevivientes al juicio de los vivos en la iglesia. Serán los sobrevivientes a la destrucción con espada, que lo realizarán los ángeles en nuestro medio. Todo aquel que no tenga el sello será cortado.
y quedará un pequeño remanente que la Biblia lo numera. Apocalipsis 7:4 está escrito, no lo inventamos. Y oí el número de los sellados, 144,000. La buena noticia es que serán adventistas del séptimo día fieles. Sigo leyendo Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 198. Este pequeño remanente incapaz de defenderse hace de Dios su defensa. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Habrá un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios, el pueblo purificado. Pero así como Miguel intervino en favor de David contra el gigante Goliat de Gat, así como Miguel intervino en favor de los 3 hebreos en el horno ardiente, así Miguel intervendrá hoy por sus fieles adventistas del séptimo día, que sobrevivirán al juicio de los vivos. Esa intervención está registrada en Daniel capítulo 12, el verso 1. Y se levantará Miguel en defensa de su pueblo. Todos aquellos que estén escritos en el libro. Es maravilloso. Dios nuevamente se levantará a proteger a su pueblo. Primeros escritos en la página 36 y 37 declara: se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Maravilloso. La buena noticia es que nosotros podemos ser parte de esta maravillosa profecía, ser como David, para enfrentar el antitípico Goliat. La promesa de protección es nuestra. Miguel se levantará a proteger a su pueblo. Por lo tanto, la victoria está garantizada. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, +502
42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.